Yo quería consultarles por el 6E del TP2. Bien. TP2. 6. Bien. Tenemos que buscar entonces isómeros geométricos para el 3-cloro-3-hexeno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, cloro. Hexeno. Perfecto. A ese tipo le tenemos que buscar isómeros geométricos. Yo les consulto. ¿Qué son isómeros geométricos? ¿Tienen clara la diferencia entre isómeros geométricos? O sea, ¿qué es un isómero geométrico? Puede ser la isomería cis-trans o EZ. Perfecto. Cuando estamos hablando de isómeros EZ, más generalmente, o podemos decir específicamente cis-trans, estamos hablando de isómeros geométricos. Esperen un segundito, porque yo tengo una diapositiva que hice. Moleculares. Bueno. Bueno, en este momento no lo estoy encontrando. Y aparte esto se limpió, así que... Bueno, no importa. Porque ahí está, digamos, bastante resumido. Pero básicamente, ustedes saben que tenemos dos grupos grandes de isómeros, ¿sí? O sea, cuando hablamos de isómeros, ¿de qué estamos hablando? Si yo digo, estos dos compuestos son isómeros, ¿de qué es lo que mi cabeza tiene que relacionar cuando estamos hablando de isómeros? ¿Qué es lo primero que se me tiene que venir a la cabeza cuando yo digo isómeros? Que tengan los mismos átomos. Perfecto, se me tiene que venir a la cabeza básicamente la fórmula molecular. Básicamente, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos oxígenos tiene? M, N, M, L. Y así, o sea, se me tiene que venir a la cabeza esa fórmula molecular. Y si estoy diciendo que dos compuestos son isómeros, ¿qué estoy diciendo? Que la comparten, es decir, tienen la misma fórmula molecular, tienen la misma cantidad de carbono, tienen la misma cantidad de oxígeno, tienen la misma cantidad de hidrógeno, de nitrógeno, de lo que sea, tienen la misma cantidad, pero son dos compuestos distintos. Y eso se puede deber a que esa misma cantidad está conectada de forma distinta, que está rotada de forma distinta, o que conforman grupos distintos, y ahí tenemos todas las diferentes clasificaciones para la isomería. Es decir, nosotros tenemos como dos grupos así importantes. Los isómeros, que podemos decir estructurales, y después tendríamos la clasificación de los isómeros que, en donde encontramos a la isomería óptica. Perfecto. Y a la isomería geométrica. Bueno, isogeométrica. Principalmente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Es que principalmente lo que varía es que todos estos que están acá, sí, que no los voy a listar, pero sí, estamos hablando de los de cadena, de los de posición, de los de función, ¿sí? Todos esos de acá hablan de que los átomos están conectados de forma distinta entre sí. O sea, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Por ejemplo, una cosa es tener los átomos conectados así,
Tengo 4, ¿no? Una vez los átomos conectados de esta forma, y después yo digo, bueno, ¿sabes qué? Este doble enlace, en vez de tenerlo ahí, quiero que esté acá. Entonces, bueno, ahí voy a tener un isómero que tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos, solo que ahora va a variar la posición en la que tengo el doble enlace. Y acá tenía... Pum, pum, pum. O sea, fíjense que lo que varió acá entre este y este fue que yo cambié la forma en la que conectaba los átomos. O sea, si quieren le ponemos nombre a esto. Este se llama carbono A, carbono B, carbono C, carbono D. Antes, en la molécula que está en bordó, marrón, no sé qué color es esto, antes el doble enlace estaba entre el carbono B y el carbono C. Ahora, el doble enlace está entre el carbono A y el carbono B. O sea, la conexión de este enlace doble cambió. Está hecho entre dos átomos distintos. No es lo mismo lo que ocurre acá y acá, porque la conexión es distinta. Y todo eso va a pasar entre los isómeros de tipo estructural que tenemos acá, es decir, los isómeros de función, los isómeros de cadena, de posición. Todos esos van a variar la forma en la que están conectados los átomos. ¿Por qué? Y porque tranquilamente, en vez de si yo quisiera también cambiar este doble enlace, la otra cosa que yo pudiera hacer es agarrar y cerrarlo. Y tengo los dos cloros acá. Y listo, y ahí también tengo un isómero. Fíjense, ese doble enlace lo transformé en un enlace, pucha, tendré que ver ese otro color, pero ese doble enlace, al fin y al cabo lo termino transformando en un enlace cerrado. Es decir, este enlace que estaba acá, lo traje con este carbono y lo uní con este carbono de acá, generando el ciclo, cerrando el ciclo. Y sigo teniendo carbono. La conexión entre todo eso pasa en este grupo de estructurales. Ahora, en el otro grupo de isómeros, las conexiones son idénticas, pero lo que nos va a cambiar es la disposición espacial que tengan estos grupos. Es decir, si yo tengo isómeros ópticos o geométricos, entre sí van a tener la misma conexión, es decir, va a ser carbono A con carbono B. Y el isómero también va a tener el carbono A unido al carbono B. Y después va a estar unido a hidrógeno tanto, y después unido a cloro tanto, lo que sea. Las uniones, las conexiones entre los enlaces van a ser idénticas. ¿Qué va a variar? Espacialmente cómo están hechas esas conexiones. Nosotros estamos acostumbrados hasta acá, si se quiere, a hacer diferencia en este tipo de isomería, en la de este lado, en la del lado izquierdo. ¿Por qué? Y porque diferenciamos un aldehído de una acetona. Diferenciamos un aldehído de un alcohol con un doble enlace. Diferenciamos un benceno de una cadena de 6 carbonos con 3 enlaces dobles. O sea, nosotros podemos diferenciar eso. Estamos acostumbrados, bueno, tenemos el ojo hasta ahora acostumbrado a eso. El tema es que ahora nos vamos a meter un poco más allá, no solamente en las conexiones entre átomos, sino también en, perfecto, tienen la misma conexión, nomás que va a variar cómo están dispuestos espacialmente esos átomos. Una de esas es la isomería óptica, ¿sí? Que se da cuando existía un carbono quiral, ¿sí? Los carbonos quirales, ¿se acuerdan que son los carbonos asimétricos? Un carbono está unido a 4 cosas distintas. Y la otra se da cuando me encuentro con un doble enlace. ¿Qué puede presentar isomería óptica? Ahora, ¿cuándo un doble enlace puede presentar isomería óptica? Bueno,
Vayamos por el caso más simple al caso más complejo. Antes de definirlo, yo les consulto, por ejemplo. Vamos al caso más simple de todos. El etano. Perdón. El eteno, ¿sí? El que acabo de buscar acá. El eteno. ¿Presenta isomería óptica? ¿Puede presentar isomería óptica? No. No. Vayamos a un caso más. Este que está acá. ¿Podría llegar a presentar isomería óptica? Tampoco. Tampoco. No, ese lo voy a dejar. A propósito lo voy a dejar. Este que está acá, ¿puede presentar isomería óptica? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, para que vieran la evolución, por eso lo hice desde el principio, yo necesito, como condición necesaria, así como cuando para la isomería óptica, perdón, y esto es geométrico. Así como para la isomería óptica yo necesitaba que hubiera un carbono unido a 4 cosas distintas, ¿sí? R1, R2, R3 y R4, y ahí yo tenía mi carbono quiral y era condición necesaria para que hubiera isomería óptica. Para que haya isomería geométrica, necesito que el carbono, que cada carbono del doble enlace esté unido a 2 cosas distintas. Es decir, miro este carbono y me fijo, ¿este carbono está unido a la misma cosa o está unido a 2 cosas distintas? Fíjense, acá está unido a una cadena, que la llamé R1, y está unido a un hidrógeno. Obviamente esa cadena R1 no es un hidrógeno, así que son 2 cosas distintas. Así que este carbono, pum, pasa la prueba. Ahí ya tengo medio criterio cumplido. Ahora me fijo en el otro carbono. Bueno, está unido a un hidrógeno y a un R2 que no es hidrógeno. Perfecto, también pasa la prueba. Por lo tanto, la molécula puede presentar isomería. Fíjense que cuando yo antes había, en la etapa creciente esa que hicimos así de cambiándole los grupos, había hecho esto, uno de los carbonos cumple los requisitos de estar unido a 2 cosas distintas, pero el otro no. Y necesito que sí o sí los 2 carbonos cumplan el requisito de estar unido a cosas distintas. De lo contrario, no va a poder presentar isomería geométrica. Entonces, para repasar y para que quede súper grabado en nuestras mentes, necesito que ambos carbonos estén unidos a cosas distintas, a 2 cosas distintas. Es decir, necesito que esto que está acá, vamos a desprendernos de los hidrógenos. Básicamente, necesito que esté vamos a hacer un poquito más, porque a simple vista parecería que necesito que sean las 4 cosas totalmente distintas, pero no necesariamente. Lo que yo necesito acá es que, vamos a hacer así, para que quede un poco claro. A este carbono lo voy a llamar A y a este carbono lo voy a llamar B. Así que necesito que esta cadena de acá, la cadena 1B, sea distinta a la cadena 2B. Y que la cadena 1A sea distinta a la cadena 2A. Pero nadie me dice que entre sí no pueden ser iguales. ¿Qué carajo acaba de decir este tipo? Estoy diciendo que, por ejemplo, esto tendría isomería óptica, geométrica, perdón. Sí. Disculpa. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el carbono está unido a un cloro y a un 1, 2, 3 a un propil. Bien. Y el carbono está unido a un etil y a un metil. Perfecto.
Y acá tengo los 4 distintos. Pero tranquilamente, yo podría tener esto. Tengo un metil acá. Y ahí no pasa nada. O sea, no quiero que se vayan con la idea de que necesito tener 4 cosas distintas en total. No, es como que, bueno, yo digo, pará, parto esto acá en 2. ¿Estos 2 son distintos? Listo, está todo bien. ¿Estos 2 son distintos? Está todo bien. No me importa si cruzados hay distintos o iguales. ¿Se entiende lo que acabo de decir recién? Me parece que es re importante que no se pierdan con esto. Porfa, si se perdieron, me avisan y volvemos a verlo. No se entiende, profe. Perfecto. Mientras yo garantice que en el carbono no se repita, estamos bien. Bueno. Ahora. ¿Cumple esta condición? Presenta isomería óptica. Geométrica, perdón. Estoy diciendo óptica hace rato. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, sigo las mismas reglas que estaba usando yo en la isomería óptica. Las mismas reglas de Can, Inlog y Prelog. ¿Qué me dice? El grupo más importante es el grupo de mayor peso molecular. Y a ese le vas a asignar la mayor importancia y después vas a ir para atrás. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que debería hacer, vamos a hacerlo con un ejemplo, porque si con todo esto así como está, no nos sirve. Vayamos a, puntualmente, el que nos había preguntado ¿no? Que nos había preguntado Marla, que era el 3-cloro-3-hexeno. Entonces, el 3-cloro-3-hexeno lo dibujo sobre esta base que tengo acá. Primero lo dibujo acá afuera para que nadie se pierda. ¿Sí? 1, 2, 3 cloro, 3 hexeno. Ese es el 3-cloro-3-hexeno. Entonces dibujo el 3-cloro-3-hexeno acá. Primero que nada, lo mismo que lo repetí la clase pasada, se los digo, la consulta pasada, se los digo ahora. En principio, o sea, si el nombre del compuesto no aclara la isomería óptica o geométrica, yo dibujo el que se me antoja. Es así. ¿Se entendió? O si a mí me dan esto, yo nombro lo que se me antoja. Siempre y cuando lo estoy nombrando bien. ¿A qué voy con esto? Que una cosa es decir el cis-3-metil-2-penteno, y ahí yo ya sé que los carbonos están que el doble enlace está en posición cis. Y otra cosa es que me digan el 3-cloro-3-hexeno. Acá no me están diciendo si están hablando del E o del Z. No me lo está aclarando. Entonces yo dibujo el que se me antoja. De todos modos me está pidiendo los dos, así que dibujo los dos. ¿Sí? Pero en un principio, si ustedes tienen que dibujar un compuesto y no les aclaran cuál es la isomería óptica o geométrica, ustedes dibujan el que quieran. Si estamos hablando puntualmente de isomería óptica, ¿sí? Y ustedes están dibujando en la forma estructural, la forma de esqueleto, y ahí no se va a ver si es el R o el S. Sí se va a ver si dibujan una proyección de Fisher o si dibujan con cuñas. Bueno, sí. Acá yo sí puedo decir, bueno, es el R o es el S. Pero si a mí en el nombre a mí me dijeron dibujar el 3-propanol 2. Listo. No, justo eso no. Dibujá el 2-butanol. El 2-butanol es un compuesto que tiene isomería óptica. ¿Sí? 2-butanol es un compuesto que tiene isomería óptica. ¿Por qué? Porque este carbono está unido a un metilo, a un etilo, a un OH y a un hidrógeno. Entonces es un carbono quiral. Si a mí me dicen dibujar el 2-butanol y yo lo dibujo en forma esqueleto, así, está bien. Y yo lo dibujo en Fisher y dibujo lo que dibujo, está bien. Y si yo dibujo acá, también va a estar bien. ¿Por qué? Porque no me dijeron dibujar el R2-butanol o dibujar el S2-butanol. Lo mismo va a pasar acá. Acá me dicen 3-cloro-3-hexeno. ¿Y cuál es el 3-cloro-3-hexeno? Y el que yo quiera, es ese. Puede ser el E o puede ser el Z. Yo lo voy a elegir después. Entonces, escribámoslo como se nos antoje, nombrémoslo bien y después nombramos el otro. Por ejemplo, yo quiero respetar eso que dibujé ahí. Quiero que el cloro esté acá arriba. Quiero que abajo esté
el etilo y quiero que para arriba esté el otro etilo. Por lo tanto, para abajo me va a quedar el hidrógeno. Bien, entonces, ¿cómo sé si esto es E o Z? Bueno, la forma de hacerlo es utilizando estas reglas. Así como yo me había fijado, lo había partido acá y me había fijado si cada uno estaba unido a cosas distintas, lo que yo voy a hacer ahora es decir, bueno, miro a cada uno y determino de los dos, porque son distintos, determino de los dos cuál es el más importante. ¿Importantes con respecto a qué? Importantes según lo que me dicen estas reglas, que me dice, lo más importante va a ser lo que tenga mayor peso molecular. Ah, ok, listo. Entonces les pregunto, del carbono A, ¿qué es más importante? ¿El hidrógeno o un grupo de etilo? ¿Qué va a tener más peso molecular? El etilo. Perfecto, esto va a ser más importante. O si quieren, no le pongamos números, pongámosle un, no sé, ahí. Esto es importante. Vamos al otro. Y hablemos un poco más con propiedad. Seguimos las mismas reglas que nos dice el átomo unido. El átomo unido es carbono, H2, o sea, está bien que es un etilo, pero yo directamente al principio debería mirar el átomo, ¿correcto? Entonces, fíjense, volvamos al carbono A para hacer énfasis en eso. El carbono A tiene dos átomos unidos, tiene carbono y tiene hidrógeno. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1. ¿Quién gana? Todo esto de arriba gana. ¿Por qué? Porque es más pesado. Hagamos lo mismo del otro lado. Tengo el cloro y tengo... ¡Oh, qué espanto! Tengo el cloro y tengo el carbono nuevamente. El carbono pesa 12, lo dije recién. ¿Y el cloro cuánto pesa? 35,5. 25,5. Entonces, ¿quién gana de los dos? El cloro. Perfecto. Entonces, ya determiné quién gana del carbono A y determiné quién gana del carbono B. ¿Qué hago ahora? Bueno, con respecto a... No, ese color no me gusta. Con respecto a un plano que parte al doble enlace en dos, me fijo. Si los dos grupos más importantes de cada carbono quedan del mismo lado, yo a este compuesto lo voy a denominar como Z. Si en cambio el más importante uno de los más importantes de los dos hubiera quedado por debajo, ¿sí? Es decir, supónganse que acá yo en vez de tener un hidrógeno hubiera tenido un cloro. Si yo hubiera tenido un cloro, lo más importante iba a estar acá abajo. Entonces iba a tener importante acá abajo, importante acá arriba. Iban a estar cruzados. Ahí el compuesto sería E. ¿Qué significa E o Z? Vienen de dos palabras alemanas, que esto creo que es Zusammen y Entgegen. Que para los que no saben alemán, como yo, mentira, yo tampoco sé alemán, Zusammen quiere decir del mismo lado. Y Entgegen quiere decir lado contrario o lado opuesto. O sea, tampoco es que se mataron con el nombre que le pusieron. Básicamente, están del mismo lado. Fíjense, hago este plano que está acá. Ahí vamos a eso, Víctor.
hago este plano hasta acá. Si quedan los dos pesados, los dos importantes, los dos relevantes del mismo lado del plano, fíjense, los dos quedaron por encima, entonces es Z. Si hubiera quedado uno por arriba y uno por debajo, ahí es E. Y acá viene mi recomendación. E y Z no es lo mismo que cis y trans. No. Son parecidos o son lo mismo en un caso especial. ¿Y cuál es el caso especial? Cuando nos encontramos con este tipo de compuestos. Ahí les dibujo. Cuando estamos en la presencia de este tipo de compuestos, acá sí podemos usar el término cis y el término trans, haciendo que cis sea Z y que trans es equivalente al E. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que fíjense que cada carbono del doble enlace está unido a un hidrógeno. Es decir, vayamos al principio de todos. Si yo tenía que uno de los dos carbonos del doble enlace estaba unido a dos hidrógenos, cagué, porque eso no me da isometría geométrica, o sea, no me sirve. Si cada uno, es decir, los dos carbonos, están unidos cada uno a un hidrógeno, sí estoy habilitado a utilizar cis y trans. Ahora, fijémonos en el caso que tenemos nosotros. El carbono A está unido a un hidrógeno, perfecto, pero el carbono B no, está unido a un cloro y está unido a un etil. Este no cumpliría la condición de que cada uno esté unido a un hidrógeno. Por lo tanto, no es correcto utilizar cis y trans en este tipo de casos. Ni hablar si está tetrasustituido, en el cual cada uno de los sustituyentes no es hidrógeno. Entonces, para yo usar cis y trans, tengo que garantizarme de que cada carbono esté unido a un hidrógeno. Es decir, de que el carbono A tenga su hidrógeno A y que el carbono B tenga su hidrógeno B. ¿Estamos de acuerdo? Es la única forma en la que yo puedo utilizar cis y trans. Acá, el carbono A tiene el hidrógeno A, pero el carbono B no tiene un carajo. Entonces, no uso cis y trans. Utilizo E y Z. Y entonces de acá nace mi recomendación. En realidad, les doy explicación para que la recomendación no sea un impedimento, una imposición, sino más bien algo que ustedes vean que sirve. Yo, si estoy en esta situación, ¿puedo utilizar E y Z? Sí, puedo utilizar E y Z. Si estoy en esta situación, ¿puedo utilizar E y Z? Y es lo que tenés que utilizar. Otra cosa no podés utilizar. Ajá. Y si estoy en un tetrasustituido, en donde las cuatro cosas son distintas, ¿puedo utilizar E y Z? Y sí, de nuevo, es lo que tenés que utilizar. Entonces, acá es obligatorio, acá es obligatorio, acá no es obligatorio, pero sí lo puedo usar. Entonces, ¿para qué me andas jodiendo con el cis y trans si el E y Z se utiliza siempre? O sea, el E y Z se utiliza siempre. El cis y trans solo cuando el doble enlace está disustituido. Fíjense que el doble enlace, que es esto, tiene dos sustituyentes, tiene este y este. Imagínense que todo nace, digamos, desde el eteno, todo nace acá. Cuando hablamos de di, tri, tetra, todo nace acá. Todo nace acá. El eteno es un doble enlace no sustituido, porque no tiene ningún sustituyente. En cambio, si yo vengo acá y reemplazo uno de los hidrógenos por una cadena, este doble enlace va a estar mono sustituido. ¿Sí? Tuvo una sustitución. En cambio, fíjense acá que yo sustituyo S y uno de aquel lado, este va a estar disustituido.
En el caso nuestro, que perdí 3 hidrógenos, si se quiere, del doble enlace original, este va a estar trisustituido. Y este es el tetra sustituido. Es decir, ¿cuándo aplica cis-trans? Solo en dobles enlaces disustituidos. Solo en doble enlace disustituido. Entonces mi recomendación es, utilizan EIZ. O sea, si utilizan EIZ no le pueden errar, si lo hacen bien, ¿no? Le pueden errar en cagarla en que era E y pusieron Z, sí, y le pueden errar. Pero no le pueden errar en que, puta, justo era un trisustituido, no me acordaba y le puse cis. No, no está bien. No está bien. Por más que hayas determinado que los dos estaban por encima, están del mismo lado, entonces está bien, pero no está bien porque no le puede decir cis, porque no está disustituido, está trisustituido. Si yo utilizo EIZ, no le voy a errar. Si yo utilizo cis y trans, tengo que prestar más atención de garantizar de que el doble enlace esté disustituido. Ahora, es cierto que le tengo que prestar atención igual porque después en el TP me aparece esto. Me dice, dibujate el cis 3 metil 2 penteno. Entonces tengo que saber cómo es el cis y el trans. Lo tengo que saber por si aparece. Pero mi recomendación es que si ustedes tienen que nombrar, le dan un compuesto y le dicen, nómbrenlo. Mi recomendación es utilizar siempre IZ y listo. Entonces, pasamos por toda la isomería geométrica. Pero no hicimos el ejercicio que nos había pedido Marla que hiciera. Acá determinamos que el que yo dibujé, voy a empezar a borrar todo esto. Determinamos que el que yo dibujé, porque yo lo dibujé así, es el Z. Es el Z. 3 cloro, 3 hexeno. Este es el Z3 cloro 3 hexeno. Y el enunciado me dice, además, nómbrame todos los isómeros geométricos que tengo. Obviamente tengo 2, tengo el E y tengo el Z. Entonces, bueno, yo dibujé el Z y ahora dibujo el E. Dibujo el E. Le voy a seguir poniendo para no perderlos. Dibujo el E. ¿Cómo dibujo el E? Bueno, agarro y tomo la decisión y digo, tanto agarro el A, el carbono A, o agarro el carbono B, pero uno, no ambos, y lo que hago es invertir la posición de uno de estos. O invierto esta posición, o invierto esta posición. Una, no las dos. ¿Por qué? Porque si invierto la posición de arriba, hago esto. Y me queda esto. Ahora voy a escribir, ya saben cómo es. Me queda esto. Y si invierto la posición de abajo también, me queda esto. Y ahora que digo, de este carbono, del carbono A, ¿cuál es el más importante? Esto. Y del carbono B, ¿qué es lo más importante? Esto. Entonces trazo la línea y me fijo, están los dos por abajo. Ah, también es el Z. No, porque hiciste la cosa mal. Porque tengo que elegir uno de los dos carbonos y doy vuelta uno solo, el otro lo dejo como está. Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, bueno, agarro el A y lo invierto y el otro lo dejo como está, el cloro. ¿Qué podría haber hecho también? Dejo fijo el A. Y voy a invertir el otro. Fíjense que es el mismo compuesto, ha dado vuelta nada más. Pucha, no puse el carbono. O sea, si yo agarro esto de acá y lo agarro de acá y lo levanto hacia arriba, me queda este compuesto acá abajo. O sea, invirtiendo uno de los dos carbonos, cualquiera de los dos me lleva al mismo compuesto. Y ahora utilizo lo mismo que había aprendido hasta recién. ¿Sí? Recuerden que acá hay carbono. Miro el carbono A. ¿Qué es lo más importante? ¿El hidrógeno o el carbono? El carbono. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué es más importante? ¿El cloro o el carbono? El cloro, porque pesa 35 y otro pesa 12.
Perfecto, me hago mi línea y ahora digo, los dos grupos más importantes, ¿están por encima o por debajo? ¿Están los dos del mismo lado o están en lados opuestos? Y tengo, al más importante de este carbono está por encima, el más importante de este carbono está por debajo. Entonces están de lados opuestos, están en lados distintos. Entonces es E. Y básicamente eso es lo que yo debería hacer. ¿Puedo hacerlo sin explicitar el carbono? Sí, lo puedo hacer. ¿De qué forma? Y de esta forma. Profe, lo entendí. Pero ahora me hizo surgir dudas. Mira, ahora con el K. Pero ahora, no, el J. Igual ahora se lo grafico yo. Dale. Pueden hacer, también lo pueden hacer así, a eso me refería. Que no es necesario que escriban carbono, doble enlace. También lo pueden hacer así. Y acá lo queda también explícito. Que este es el E y que este es el Z. Bien. Mientras Marla dibuja eso, ¿alguien tiene una consulta? Orto. Recuerden que yo puedo escribir orto hidroxitolueno o puedo escribir O hidroxitolueno. Lo mismo con meta, puedo escribir M y con para puedo escribir P. Está bien, está bien. Así que básicamente si me piden un isómero de posición de S, si te pido una hidroxi posición de este, ¿qué harías? Si este es el orto hidroxitolueno, ¿qué dibujarías si te piden solamente de posición? Sí, poniéndolo acá en pasás a meta o lo pasás a para. Cualquiera de estos dos es un isómero de posición de el orto hidroxitolueno. Bien, isómeros de función para una amida, Víctor. Yo te hago una consulta y les hago una consulta a todos. ¿Alguna vez se confundieron una amida